una vez más, buenos días y bienvenidos a la casa de Dios. Estamos contentos de estar acá, ¿verdad? En el día del Señor para adorar y alabar su nombre. Así que en esta mañana Valentina va a tener una alabanza para la gloria de Dios. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, Señor, te pido que este himno sea un himno agradable para ti, Señor, y te pido que te lo cante con gozo y alegría, Señor. En nombre de Jesús, amén. Gracias a Valentina, ¿verdad? Es la voz oficial de nuestro pequeño grupo, ¿verdad? Gracias, Valentina, por que el Señor la siga usando, ¿no? Y que siga siendo un instrumento para Dios. La canción también es, y usted se fija, es una predicación. Así que gracias por eso. Oramos entonces, ahí inclinen su rostro, oramos. Dios y Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos levantaste. Gracias, Señor, porque tu Espíritu todavía sigue en medio de nosotros. De una manera especial, Señor, quiero que quites a mi persona, Padre, y que no sean mis pensamientos o las palabras de un ser humano que puedan ser transmitidas, sino que puedan ser las palabras, tu palabra, Señor, no la de un hombre. Abre nuestro entendimiento, Señor, sopla tu Espíritu en nosotros para poder ver las maravillas de tu palabra y poder ver a Cristo y que sea levantado
delante de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Ok, entonces estuvimos viendo la última vez acerca de lo que tiene que ver con la cruz de Jesús, y llevo un poco de tiempo estudiando un poco de lo que vamos a ver hoy. Es mucha información, pero vamos a resumirlo hasta donde nos llegue el tiempo. Y como siempre, hermanos, no crean lo que este servidor diga. Usted tiene que ir a las Escrituras y estudiar por usted mismo para ver si es cierto o no es cierto lo que en mi poco entender queremos expresar en esta mañana. Es mi estudio, como me recuerdo de nuestro hermano Edwin, ¿verdad? Que decía, es mi estudio, hermanos, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pero vuelvo y recalco, hermanos, aquel día cuando el Señor venga no va a decir, oh, pero es que Pablo me enseñó esto, o fulano de tal, eso fue lo que él predicó y eso es lo que yo entendí. No, usted por usted mismo tiene que ir a la Escritura y ver si es cierto o no es cierto. Rechace lo que el Espíritu le diga que no es cierto y esperamos en Dios que podamos comprender un poquito más acerca de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Estuve por un tiempo batallando, lo presento o no lo presento, hace tiempo que estaba en mi mente darlo, y había una espina y yo digo, tengo que sacar esa espina. Por lo tanto, vamos a tratar, en mi entendimiento, lo que entiendo este servidor puede entender, por medio de la Escritura y del Espíritu Profecía, lo que sucedió en la cruz del Calvario. La semana antipasada vimos un poco acerca de lo que sucedió en la cruz. Y estábamos hablando acerca de la cruz. Donde quiera usted ve una cruz, y es lamentable porque el enemigo ha querido que el ser humano vea la cruz de una manera diferente a lo que la Escritura quiere que usted y yo la veamos. Tanto así que donde quiera hay cruces. Si usted mira aquí, por todos lados hay cruces. Aún en estas lámparas usted se da de cuenta, hay cruces. Acá atrás hay cruces. Ahí en esto que usan para bautismo, también hay cruces. Y lamentablemente a veces el ser humano hasta carga cruces, como hemos dicho, en ellos, ¿verdad? Y en verdad, hermanos, el enemigo está contento si ve, oh, el fulano de tal tiene una cruz, o cree y dice que la cruz, o se presina y dice la cruz. Él estaría contento si en realidad nosotros no entendemos verdaderamente lo que quiere y significa la cruz. Y quiero que veamos, recuérdense, posiblemente no llegue a esa parte, pero vamos a mencionar un poquito. Quiero que veamos la cruz, no como la vieron los romanos. Hoy en día, mayormente, hermanos, usted se va a dar de cuenta que la cruz en el cristianismo la está viendo con una óptica o con lentes romanos, y no con la óptica judía de la que Jesús quería que se viera, las cuales vieron los apóstoles y así predicaron de ella. Tanto así que entendemos, se recuerdan Pablo que dijo en una ocasión que lo único que quería predicar, estamos parafraseando, era ¿qué? La cruz de Cristo, Cristo crucificado. Porque Pablo entendió en realidad lo que la cruz significaba. Pablo entendió lo que la cruz significaba, y en el verdadero sacrificio, no una cruz romana, sino una cruz viéndolo con la óptica judía.
Y voy a presentar algunas citas que yo quiero que en esta mañana ponga su mente. Olvídese de que las deudas, si tiene deuda, olvídese de que si tiene hambre, ya pronto a las 12 terminamos y va a su... Olvídese de todo eso. Concentrémonos, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero compartir con ustedes algunas citas de algunos teólogos o eruditos. Lo que se cree, ¿ok? Lo que se cree acerca del aspecto de qué fue lo que sucedió en la cruz, ¿ok? Ahora, vamos a ver si acá vamos a leer algunas citas, después vamos a la Biblia y después compartimos algunas citas de el espíritu de profecía, ¿ok? Esta cita es de esta persona que usted ve allá abajo. Si usted se da de cuenta, esta cita viene de un seminario, de un estudio de Andrews University, ¿okay? De la Universidad de Andrews, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, debemos confesar, presten atención, y usted dirá, ¿qué tiene que ver la Trinidad con la cruz? ¿Okay? Tiene que ver mucho. Por lo tanto, debemos confesar que la Trinidad es un Dios indivisible. ¿Ok? Preste atención. Dicen este erudito, esta persona estudiada, dice que la Trinidad es un Dios indivisible y que las distinciones de las personas no destruyen la unidad divina. Esta unidad de Dios se expresa al decir que Él es una sustancia. Interesante, ¿no? ¿Dónde usted ha oído esa palabra? Sin embargo, en la unidad divina hay tres personas coeternas o coiguales. Y es interesante porque nada de esto se encuentra en la Biblia, ¿ok? Ni en el espíritu de profecía. Que aunque distintas, son el único Dios indivisible y adorable. Esta es la doctrina de las Escrituras. Interesante, ¿no? Ahora, recuérdese que según él es un Dios indivisible y ese Dios indivisible se expresa en una sustancia y entonces, aunque son distintas, son coeternas, son coiguales, esos tres hacen el único Dios indivisible y adorable. Lo que quiero que presten atención es en que esta persona dice que Dios es indivisible, ¿ok? Quédense con eso en la mente. O sea, no se puede dividir. No hay división. Seguimos. Esta otra cita también es de otro erudito y viene del Instituto de Investigación Bíblica de la Corporación y dice de la siguiente manera: las tres personas comparten una naturaleza indivisible, lo mismo. ¿Okay? Cada persona de la deidad es por naturaleza y esencia Dios. Y la plenitud de la deidad habita en cada una de ellas. Por otra parte, cada persona de la deidad está inseparablemente conectada con las otras dos. Vuelvo otra vez y le llamo la atención que son inseparables y conectadas las una con la otra. Nunca se pudo haber separado. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver esto con la cruz? Tiene que ver mucho. Seguimos. Este otro ya no es de la corporación, sino que ahora es del padre, para que usted vea que esto es lo que cree también el protestantismo, el padre Gregory Hallam, un sacerdote ortodoxo. ¿Ok? Y dice: nosotros, los trinitarios ortodoxos, sostenemos más bien la invariabilidad de la deidad, su simplicidad y unidad,
en el sentido de que ninguna acción puede llevar a un cambio ontológico. Es decir, en este caso de la palabra, una sustancia con el Padre y el Espíritu nunca se aparta del Padre, incluso cuando se une a nuestra naturaleza humana en la encarnación. Interesante, hermanos. Teólogos, gente estudiada, según este padre, dice que el Padre y el Espíritu nunca se apartan del uno del otro, que incluso cuando Jesús se hace humano en la encarnación, nunca se separó del Padre. Y la pregunta es, entonces, ¿quién murió en la cruz? Según la Trinidad, quien murió en la cruz fue una persona humana, un sacrificio humano. ¿Por qué? Porque según la Trinidad, Dios no se puede separar. Aun si Cristo vino a la tierra, nunca el Espíritu, la divinidad de Jesús, pudo separarse porque los tres están conectados. Entonces, según la Trinidad, el que murió en la cruz simplemente fue un ser humano. Seguimos. Esta otra viene, yo sé que ustedes han oído de San Agustín, un filósofo, un grande filósofo de la historia y también un sacerdote. Fue sacerdote. Y esto viene, la cita que está acá abajo, que se cita en los padres de la Nicea. Dice él de la siguiente manera, o dejó documentado, dice, ningún muerto puede, ahora miren qué interesante cómo este hombre lo pone, y es lo mismo, miren qué interesante, ningún muerto puede resucitar a sí mismo, o sea, hablando de un ser humano. Solo él, o sea, hablando de Cristo, fue capaz de resucitarse a sí mismo. Quien, aunque su cuerpo estaba muerto, no estaba muerto, pues resucitó lo que estaba muerto. Recuérdense que el hombre es un filósofo, ¿ok? Pero si usted se fija, es lo mismo que creen los eruditos de la corporación. Dice, pues resucitó lo que estaba muerto, se resucitó a sí mismo, quien en sí mismo estaba vivo, pero en su cuerpo que iba a ser resucitado, estaba muerto. Según este filósofo y padres de la Iglesia Católica, ¿verdad? Según este sacerdote, entonces, cuando Jesús murió, lo que murió fue su cuerpo, pero en realidad no murió, porque lo que no murió resucitó a lo que murió, y es como un trabalengua, ¿no? Pero recuérdense que esto es filosofía, el hombre fue un gran filósofo, y si usted se fija en eso es filosofía, porque la Biblia no enseña tal cosa. Ahora, con eso en mente, recuérdese que estas personas enseñan y creen, y eso es lo que cree la corporación, porque son tres y no pueden separarse. Por lo tanto, el que murió, Cristo murió, fue su cuerpo, su parte humana. Lo divino nunca se separó de Dios. ¿Por qué? Porque si usted enseña la Trinidad, una cosa lo lleva a la otra. Si usted enseña la Trinidad, si usted cree en la Trinidad, tiene que creer lo que creen. Ahora, yo quiero que vayamos a la Biblia y posiblemente algunos textos, yo sé que el tiempo avanza, si usted ve que yo lo leo, y quizás usted no pueda llegar, pero anyway, usted sabe que esto se va a quedar en video y lo puede ver en su casa con calma. Pero vamos al libro de Hebreos. En Hebreos vamos a leer varias citas. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Ok? Ahora, recuérdese, sigan buscando ahí Hebreos 9, 14. Quiero que entendamos una cosa, ¿ok? El pecado, la muerte entró en este mundo, ¿por qué?
por el pecado. Cuando usted lee la Escritura, mayormente a Pablo, que Pablo, ¿se recuerdan? Pablo habla en Corintios, me parece que está en Primera de Corintios, y en otro más, no recuerdo ahora. Pero Pablo dice que el último enemigo que será vencido, ¿qué es? La muerte. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Yo quiero que usted entienda que la vida se encuentra en Dios. La vida se encuentra en su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios crea al ser humano, Dios le da su vida. Dios sopla parte de lo que Él es. Por eso cuando el ser humano muere, ¿a dónde va el soplo? Va a Dios. O sea, la vida, por decir así, emana de un Dios eterno. Y la vida, en primera instancia, la vida de Dios es una vida eterna. ¿Ok? Nunca tuvo principio y nunca tiene fin. No podemos entender eso, pero por fe tenemos que aceptarlo, porque somos finitos. Ahora, la vida, parte de lo que Dios sopló, porque dice sopló en su nariz y el hombre vino a ser alma viviente. O sea, cuerpo, soplo, el hombre vino a la vida. La vida que se le impartió al hombre es vida divina. Ahora, al hombre morir, Dios le dice, el día que comieres, morirás. O sea, el pecado trajo ¿qué? La muerte. O sea, quiero que analicen. La vida que Dios da, ese poder de vida que solamente existe en Dios, ¿se la da a quién? A un ser humano. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es lo poderoso que es el pecado. Que el pecado, por culpa del pecado, el hombre ahora ¿qué hace? Muere. Entonces quiero que vean el poder que hay en el pecado, que hace que un ser humano tenga que morir, que muera. ¿Ok? Algo que Dios dio en esa persona ahora muere. Por eso Pablo dice, si usted analiza bien, en la muerte, hermanos, la muerte es un poderoso enemigo. Porque la muerte en primera instancia, la muerte se originó ¿en quién? En Lucifer, ¿verdad? Que después Satanás. Por eso Pablo lo enfatiza, que dice que tiene poder, será lo último en ser vencido. Solamente Dios tiene el poder para vencer la muerte. Porque lo único que contrarresta la muerte es que la vida. Entendamos eso. La vida no de un ser humano, sino la vida del Hijo de Dios. Creo que lo enfaticé un poco para que podamos ver. O sea, el poder que tiene que haber para resucitar, para dar vida. Porque el poder de la muerte es grande, pero no es más grande que la vida que hay en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Con eso en mente, vamos a Hebreos 9:14. Leemos. El contexto usted lo puede leer. Dice, cuánto más la sangre de Cristo. O sea, Hebreos está hablando acerca de los sacrificios del santuario, que por esos sacrificios figurativamente eran limpiados. Pero entonces después hace un contraste y dice, si esa sangre de los animales servía, ¿verdad?, un símbolo para limpiar, ahora Pablo dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? Presten atención. El pronombre, o sea, el artículo él, en realidad no está en original. Cuando usted analiza el texto, cuando habla, muchas personas pueden decir, ok, aquí está Cristo y ahí está el Espíritu Santo. No está hablando de eso. Es el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu de Cristo. Cristo antes de encarnarse, ¿ok? Es lo que está hablando Pablo. Si usted lo leyera mejor, dice, el cual mediante
espíritu eterno. No Él, sino esa palabra no está en el original, es añadida. Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Pregunto, según el texto, según Pablo, ¿quién se ofreció? Pero esto fue antes, su espíritu eterno. Entonces, según este texto, lo que se ofreció fue un espíritu eterno, una vida eterna. ¿Ok? Y sigue diciendo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ok? No solamente Jesús murió para perdonar los pecados, sino el texto dice, ¿para limpiar qué? ¿Se dan de cuenta? La conciencia. La muerte de Cristo no solamente es ver que Cristo murió y Él me perdona, sino que la muerte de Cristo también sirve ¿para qué? Para limpiar la conciencia de las obras muertas. Y sirváis al Dios vivo. Hebreos 2.14, ahí mismo en Hebreos 2.14. Así que el espíritu que se ofreció fue un espíritu ¿qué? Eterno. Hebreos 2.14 dice, así que, presten atención, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ve cómo presenta al enemigo? Como que tiene un imperio poderoso sobre la muerte. Entonces pregunto, y más claro lo dice, ¿quién era el que tenía el imperio de la muerte? Esto es el diablo. Pero dice que Jesús tuvo que hacerse humano, dice el texto, participar igual que los seres humanos, no era así, para destruir por medio de ¿qué? ¿De cuál muerte? ¿Se dan de cuenta, hermanos? De una muerte simplemente humana. Era un imperio. En quien se originó el pecado no fue una persona carnal. El enemigo no es carne, es espiritual. La lucha es espiritual, no es carnal. ¿Se dan de cuenta? Cuando se trata de la muerte, hermanos, es un problema del cielo. El pecado es un problema que se originó en el cielo. El pecado trajo la muerte a la tierra. Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8 dice de la siguiente manera. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el texto no dice el cual siendo Dios, sino en forma de Dios, o sea, igual a Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Quién era Cristo en el cielo? Una persona igual a Dios. Hermano, el texto dice, ¿quién es Dios? ¿Ok? No tres personas coeternas. El texto dice bien claro, el cual siendo igual a Dios. ¿Dónde fue eso? En el cielo. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació. ¿Ok? Vean lo que está sucediendo, las etapas, cada vez se va ¿qué? Bajando, acercándose al ser humano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
De cruz. ¿Quién se humilló a sí mismo? El Hijo de Dios, una persona divina. Se hizo obediente, o sea, tenía el poder para no morir. ¿Pero qué hizo? Se despojó y se hizo obediente para morir. ¿Se dan de cuenta? Y la muerte no solamente fue cualquier muerte, sino que fue una muerte ¿de qué? De cruz. Analice bien el texto, se va a dar de cuenta, está claro. O sea, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, una persona divina, tomó la forma de siervo. ¿Para qué? Para humillarse a sí mismo, y estando en esa condición, se hizo obediente. Y esa obediencia lo llevó ¿a qué? A la muerte, y esa muerte fue una muerte de cruz. Ahora, Isaías 53, 10 al 12. Isaías 53, 10 al 12, lo voy a leer. Dice, miren qué interesante, con todo esto, Jehová, o sea, el Padre, quiso quebrantarlo. Usted busca esa palabra, hermanos. Hay muchas cosas aquí que yo las estoy pasando por encima. Pero cuando usted busca cada una de esas palabras, hermanos, el significado que tiene. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Usted entiende esa palabra quebrantar? El peso de Jehová. Y sigue diciendo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren qué interesante. Verá el fruto de la aflicción. Pero miren cómo dice el texto, no dice de su cuerpo, dice el fruto de la aflicción de su alma. ¿Ok? Esa palabra alma es el ser, lo que es, lo que era. No era simplemente un ropaje externo, sino cuando se hizo carne, o sea, la esencia, lo que él era, y ahorita vamos a avanzar un poquito más y vamos a entender mejor. Aquí los salmos, Isaías lo pone como, dice que la aflicción fue en su alma y quedará satisfecho. O sea, ese padecimiento, ese quebrantamiento que recibió del Padre, va a dar ¿qué? Un fruto. Y en realidad cuando usted y yo entendemos la cruz, por eso va a entender por qué los apóstoles predicaban a Cristo, y Pablo enfatizó y predicó a Cristo, y a Cristo ¿qué? Crucificado. Porque cuando entendemos el verdadero significado de lo que ocurrió en la cruz, por eso Pablo pudo decir, no me avergüenzo del Evangelio. ¿De qué evangelio? Las buenas nuevas de que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Sigue diciendo, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Pregunto, ¿murió Jesús o no murió Jesús? Esta gente aquí dice que ¿qué? Que lo que murió fue ¿qué? El cuerpo. La Biblia dice que Jesús vació su alma.
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow, hay tanto que podemos hablar, pero seguimos. Hechos 2 del 27, del 22 al 27. Hechos 2 del 22 al 27 dice lo siguiente. Esto lo hemos mencionado, pero queremos sacar algo de ahí. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Aprobado por Dios. ¿Quién es Dios aquí? Entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Eso lo vimos. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿A quién le estaba hablando Pedro? Dice, a ustedes, a los judíos, ustedes. ¿Se recuerdan que Jesús le dio a los judíos destruir este cuerpo y en 3 días qué? Lo levantaré. Y ese es uno de los textos que usan para decir que Jesús se resucitó él mismo. Pero ahora Pedro lo está usando, o sea, le está diciendo, ustedes que mataron a Jesús. Si usted sigue leyendo, se va a dar de cuenta que dice que fue el Padre que lo resucitó. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver. Seguimos leyendo, el 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿ok? Al cual Dios levantó. ¿Se dan de cuenta? Dios, ¿quién es Dios? Aquí. ¿Quién levantó a Jesús? Porque usted le pregunta a los trinitarios y te dicen que Jesús se levantó él mismo. ¿Ok? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque según la Trinidad, Jesús, la divinidad no puede morir. Y por eso entonces quien murió fue eso. El cuerpo estaba muerto, pero él estaba vivo. ¿Por qué? Porque son 3 coeternos, no se pueden separar. ¿Saben lo que dicen? Van más allá lejos. Que si la divinidad muriera, el universo se caería en pedazos. Porque si la divinidad de Jesús murió, Dios el Padre también muere y muere el Espíritu Santo. ¿Se dan de cuenta cómo una cosa lo lleva a la otra? Porque son unidos. No hay separación. Si muere uno, muere el otro. Y por eso es que, ¿qué? Tienen que concluir que lo que murió fue el cuerpo. Pero eso lo vamos a ver, ¿ok? 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ahora miren qué interesante, por cuanto era imposible, presten atención, el texto dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién es ella? ¿Retenido por quién? No dice por cuanto era imposible que muriera, dice retenido. Si el texto dice por cuanto era imposible ser retenido, cuando yo digo, mira, detuve a Eric, Eric está, ¿qué? Eric está detenido. Pero si yo digo que Eric, como dice aquí, era imposible que fuera retenido, o sea, quiere decir que aunque estaba detenido, pero en algún momento estuvo, pero después ¿qué? No lo estuvo. O sea, era imposible quedarse detenido. ¿Me doy a entender? Era imposible quedarse en el sepulcro. El sepulcro que no lo retenió, pero estuvo ¿dónde? En el sepulcro. Murió, pero no fue retenido por la muerte. ¿Ok?
Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma. Y usted medita en el pasaje y se va a dar de cuenta que aunque menciona a David, pero está hablando de Jesús. O sea, la alma no quedó ¿dónde? En el Hades, en el sepulcro. Pregunto, ¿quién estaba en el sepulcro? ¿Qué parte de Jesús estaba en el sepulcro? Apocalipsis 1:18. Si usted lee Apocalipsis 1, se va a dar de cuenta que la escena de Apocalipsis 1:18, Jesús está resucitado. Jesús resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Cuando fue al cielo, es el Jesús ¿qué? Glorificado. Y miren cómo lo presenta esa escena. Dice, Apocalipsis 1:18 dice, él mismo se dice, después que se le presenta, que Juan dice que lo vio y cayó a sus pies porque lo vio de una manera que sus pies resplandecían y todo eso, dice. Entonces él le dijo a Juan, y el que vivo, o sea, yo estuve muerto, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién está hablando, hermanos? Jesús glorificado. Dice, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se recuerdan? No fue retenido. Subió al cielo. La tumba no lo pudo retener. ¿Ok? Dice, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Su Biblia alguna dice, el Hades es el sepulcro. O sea, cuando usted entierra a alguien, ese es el Hades, ese es el sepulcro. O sea, Jesús tiene las llaves ¿de qué? De la muerte. ¿Por qué? Porque aunque estuvo muerto, la muerte no lo retuvo. ¿Por qué no lo retuvo? Porque no había pecado en él. Pero ¿murió Jesús o no murió? Seguimos. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora yo quiero que entren en esta escena. Cristo, cuando estaba en carne, ¿qué fue lo que hizo? Rogaba, suplicaba, dice el texto, dice con gran clamor, con lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. ¿A quién le estaba suplicando? ¿A quién le estaba orando? ¿Sabía Jesús lo que iba a suceder? Ahora, miren qué interesante. Si Jesús no podía morir, como enseña la Trinidad, entonces este versículo no tiene sentido. Dios lo salvó de la muerte al resucitarlo. Pero ¿cómo podía Dios salvar a su Hijo de la muerte cuando era imposible que el Hijo de Dios muriera? ¿Para qué Jesús le ruega al Padre, le suplica? Y usted sabe que en el Getsemaní, ¿cómo le dijo 3 veces? Padre, si es posible, pasa de mí ¿qué? Esta copa. ¿Qué era lo que había delante de él? ¿Cuál era la copa? ¿Por qué le estaba rogando al Padre si no podía morir? ¿Por qué le ruega al Padre que lo resucite? O sea, eso lo vamos a ver más ahorita. Dice, ¿cómo podía salvar a su Hijo de la muerte cuando era imposible que el Hijo muriera? Si no puede morir, ¿para qué le suplica al Padre? ¿Tiene sentido? Claramente la Trinidad niega la muerte de Cristo. Si Cristo no murió, si el Hijo de Dios no ofreció su alma como ofrenda por el pecado, entonces no hay sacrificio divino. Si no solo es un sacrificio humano, y si ese es el caso, entonces no hay evangelio, hermanos. No hay evangelio, ni perdón de pecados, ni expiación, ni reconciliación con Dios. No hay plan de salvación. Si el fundamento es erróneo, si la filiación de Cristo
como hijo de Dios. Es una metáfora. Todo el evangelio se convierte en una burla, en un gran acto teatral. Simplemente es un acto teatral. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Una cosa lleva a la otra. Ahora, usted dirá, ¿quién resucitó a Cristo? Vamos a ver el texto. Miren esta cita. Ahora, recuérdense que los eruditos dicen que son inseparables, ¿ok? Miren lo que dice espíritu de profecía. Dice, las dos expresiones, tengan esto en mente, las dos expresiones, humano y divino, eran en Cristo. Íntegra y inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. O sea, que cuando Cristo se hizo carne, que Jesús era 100% humano y 100% divino. Y las dos naturalezas estaban ¿qué? Inseparablemente una de la otra, o sea, no se podían separar. Al Jesús encarnarse, y Pablo dice que el Padre, como dice, me preparaste cuerpo. El Padre preparó un cuerpo para que habitara la divinidad. Cuando eso sucedió, hermanos, ahí hay un sacrificio. ¿Ok? El deseado, toda la gente lo dice, no traje la cita, pero lo dice. Al Jesús encarnarse, hubo un sacrificio. ¿Cómo usted me explica eso? Dios, siendo igual a Dios, se vació. El Padre preparó un cuerpo y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? En ese cuerpo entró, por decir así, la divinidad y se retuvo en ese cuerpo. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo, es un misterio. Pero dice que las dos naturalezas eran inseparablemente una de la otra. ¿Van tomando? ¿Cómo puede ser que uno murió y el otro no? Y sin embargo tenía una individualidad. Mira lo que le dice la otra. Esto es Señales de los Tiempos. Estas citas no se encuentran, son traducciones, no se encuentran lamentablemente al español, pero son traducciones. Dice, la humanidad de Cristo no podía separarse de su divinidad. ¿Contradice esto la cita de los eruditos? Seguimos. Quiero que entienda esto también. Ellos le adjudican la muerte a un mero sacrificio humano, ¿ok? Pero miren cómo dice la cita. Señales de los Tiempos. Esta que dice HR es la... esta creo que está al español, Historia de la Redención, pero la de abajo es Review and Herald. Pero la segunda es Historia de la Redención, esa está en español. Dice la primera, dice, en todo el universo solo había uno que podía en favor del hombre satisfacer sus demandas, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios. ¿Está claro? Solo uno igual a Dios podía hacer expiación por su transgresión. ¿Se dan de cuenta entonces, como leímos ahorita, lo que hace la Trinidad? Destruye la expiación. La segunda dice, los ángeles se postraron delante de él ofreciendo sus vidas. Jesús le dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podía pagar esa deuda, solo su vida. ¿Dónde sucedió esta escena? Solo su vida. ¿Cuál vida? La del Hijo de Dios. Podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. La última acá dice, el Hijo divino de Dios. ¿Está claro? Fue el único sacrificio de suficiente valor. ¿Quién fue el sacrificio, el único sacrificio que tenía valor? ¿Cuál fue? El Hijo divino de Dios. Para satisfacer plenamente las exigencias de la ley perfecta de Dios.
Ok, sí, vamos a leer esta. Miren esta que interesante, hermanos. Esto se encuentra, fue una carta del 1898 a estas personas. Y miren qué interesante como dice. Jesucristo se despojó de su manto real, de su corona real y vistió su divinidad con humanidad para convertirse en sustituto y garantía de la humanidad a fin de que muriendo en humanidad pudiera destruir por su muerte a aquel que tenía el poder de la muerte. Miren ahora, no podía haber hecho esto como Dios. Entiendan la cita. Pero al venir como hombre, Cristo podía morir. Ahí es que está la clave. Como Dios, antes en el cielo divino, no podía morir. Pero al encarnarse, ¿qué dice la cita? Como hombre, Cristo ¿qué? Podía morir. ¿Ven el sacrificio, hermanos? Como Dios, o sea, estando en la condición en el cielo, no podía morir. Pero al encarnarse, divinidad con humanidad, sí podía morir. Y eso es un misterio. Ahora, ¿quién resucitó a Cristo? ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Saben? La cita que se usa es Juan 10, del 17 al 18. Juan 10, del 17 al 18 dice lo siguiente. Y usted va a encontrar que toda persona, tú le hablas de Jesús. Recuérdese que como se cree en la Trinidad, Dios no puede morir. Y eso es cierto. Pero vamos a ver un poquito más. Dice, ¿ves? Porque como Él no estaba muerto, como decía el trabalengua ahorita, su cuerpo estaba muerto, pero Él no estaba muerto, y lo que no estaba muerto resucitó a lo que estaba muerto. Y este texto lo usan, miren cómo dice el texto, es interesante, no lo puse acá, no sé por qué. Juan, miren el primer texto, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, Jesús está hablando, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, según esa cita, sean claros, según esa cita, si usted la lee, Jesús se puede resucitar a Él mismo. No, léalan bien. Nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Tengo poder, es Jesús el que está hablando, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dicen, ¿ve? ¿Te das de cuenta? Jesús se resucitó Él mismo. ¿Cierto o falso? Pero ¿saben cuál es el problema? Que eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando usted va a la Biblia, hermanos, solamente podría ver este texto que supuestamente se contradice, pero hay 24 textos en toda la Biblia que dice que fue el Padre que lo resucitó. Entonces, cuando vemos el panorama completo, ¿cómo yo voy a tomar un texto y dejar 24 textos, ignorándolos, para yo decir y sostener lo que yo creo? ¿Eso es justo, digo? 24 textos dicen que fue el Padre que lo resucitó. Y por eso puse 3, porque en boca de 3 testigos, si quieren los 24, los tengo acá, se los puedo dar. Miren estos 3 que escogí. En 1 Corintios dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios y que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Dice, ve cómo dice, porque hemos testificado de Dios, o sea del Padre, que Él resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo según el texto? Dios. Dice Gálatas 1:1. Salutación, y es de Pablo. Dice, Pablo el apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos, que lo resucitó de los muertos. ¿Está claro? El último texto, Hebreos de acá 13:20, dice,
el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué dice ahí? El Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, pregunto, ¿la Biblia se contradice? Hay 24 que apoyan que fue el Padre que lo resucitó. Y me usan uno y el otro que le dije, que Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días, dice yo. Pero hay versiones que lo rinden, destruir este templo y en 3 días será levantado. No, la palabra yo no está. Ahora, ¿se contradice la Biblia? Todo se aclara, hermanos. Todo se aclara cuando yo leo el texto a la luz de los 24. ¿Ok? Hay 24 textos que dicen que ¿quién fue? Fue el Padre. Entonces, la Biblia no se puede contradecir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Leemos. Por eso el Padre me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para verla, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, usted dirá, ¿por qué Pablo, por qué están rojas estas palabras que están aquí? Tomar, poder está en negritas marcadas y recibí. Porque si usted se da de cuenta, cuando va al idioma que fue escrito este pasaje, en griego, se va a dar de cuenta que la palabra tomar, que se usa 2 veces, es la misma palabra recibí. Pero es interesante porque cuando hicieron la traducción, la palabra tomar es la misma que se traduce como recibí. O sea, que la palabra tomar también se puede traducir recibí. Entonces el texto hace armonía con los otros 24. Miren, y no es que yo estoy diciendo eso. Usted tiene que ir, usted va a la palabra original y busque todas las versiones y se va a dar de cuenta. Miren cómo esta versión, la nueva versión internacional, aunque no la recomiendo, pero en este pasaje la rindió bien. Miren cómo dice el texto, debería de decir. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. ¿Se dan de cuenta la diferencia? Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad. La palabra poder, en realidad, es la palabra autoridad. Para entregarla. Y tengo también autoridad para volver a recibirla. Aquí está la clave. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Se dan cuenta? Ese mandamiento. ¿Por qué Jesús, según el texto, si lo leemos así, tenía poder para tomarla y tenía poder para volverla, para ponerla y tenía poder para volverla ¿qué? A tomar? ¿Por qué? Porque el Padre le dio el mandamiento. Si lo leemos, entonces ahora el texto armoniza. O sea, cuando lo leemos de esta manera, que Jesús tenía la autoridad para recibirla, cuando usted recibe algo, pregunto, ¿lo tiene consigo? Cuando usted recibe algo, ¿quién lo tiene? ¿De quién lo recibe? Entonces, ¿se dan de cuenta cómo armoniza entonces con todos los demás textos, con los 24? Entonces, Jesús lo que está diciendo es, o sea, cuando yo muera, ¿qué es lo que va a hacer? El Padre me dio la autoridad ¿de qué? De entregar la vida. ¿A quién le entregó la vida? Al Padre. Y cuando entonces él se despertó, ¿qué fue lo que hizo? ¿De quién la recibió? Del Padre. Y tengo que concluir, ¿ok? Ahora, vamos a ir concluyendo. Entonces, no hay problema. La Biblia es clara. Quien resucitó a Cristo de los muertos, ¿quién fue? El Padre. Y hay mucho más, hermanos, pero vamos a concluir. Dice, miren qué interesante. Aunque Cristo se humilló hasta hacerse hombre, la deidad sigue siendo suya. Recuérdense que las dos no podían separarse, eran inseparables. Su deidad no podía perderse.
mientras él se mantuviera fiel a la lealtad. Hermanos, ¿qué dice la pluma inspirada? Pregunto, ¿la deidad se podía perder? ¿Jesús podía perder la deidad? ¿Qué decían los teólogos? Entonces, ¿se dan de cuenta, hermanos? Los mismos teólogos de la corporación no están en armonía. Hay un gran problema. Miren lo que dice la segunda cita. Recuerden que Cristo lo arriesgó todo, tentando como nosotros, arriesgó hasta, ¿qué? Su propia existencia eterna. Pregunto, ¿la humanidad que Cristo tomó era eterna o su divinidad era eterna? ¿Está claro, hermanos? O sea que su propia existencia eterna estaba ¿qué? Y miren cómo dice el deseado de toda la gente. Dice, nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. No lo vamos a entender aquí, hermanos. Solamente cuando estemos ¿dónde? Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. ¿Se dan de cuenta entonces, hermanos? La cristiandad no está viendo la cruz con los lentes que lo veían los discípulos, los judíos, que predicaron con tan grande poder. ¿Por qué? Porque entendieron la cruz de la manera correcta. No de una manera romana, hermanos, que Jesús sufrió el dolor. No era el dolor físico tanto, sino que quiero que vean esta parte bien, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Miren qué interesante. El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo y no voló al cielo para mantener allí una existencia separada y contemplar a los discípulos. Recuérdense que Jesús, según la Trinidad, aunque Jesús estuvo aquí, pero nunca se separó ¿de quién? Dice, y contemplar a los discípulos afligidos, embalsamando el cuerpo del cual había huido. Miren qué interesante. Todo lo que comprendía la vida, miren bien, todo lo que comprendía la vida y la inteligencia de Jesús permaneció con su cuerpo en el sepulcro. La persona divina estaba ¿dónde? En el sepulcro. No hubo separación. Ahora, si estaba en el sepulcro, ¿qué sucedió? Wow. Y cuando salió, lo hizo como un ser completo. No tuvo que hacer venir su espíritu del cielo. Tenía poder para dar su vida y volverla a tomar. El que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba durante el tiempo asignado. Estaba en esa prisión de piedra como prisionero de la justicia divina y era responsable ante el juez del universo. Llevaba sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre podía ¿qué? ¿Qué sucedió en la cruz, hermanos? El capitán de nuestra salvación fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Su alma, ¿comprendió ella esto? Fue hecha ofrenda por el pecado. Era necesario que la terrible oscuridad, vean bien la oscuridad, ¿por qué se oscureció? Se reuniera alrededor de su alma debido a que el Padre le había retirado su amor y su favor, porque Él estaba en el lugar del pecador y todo pecador debe experimentar esta oscuridad. El justo debe sufrir por la condenación y la ira de Dios, no por venganza, porque el corazón de Dios anhela con mayor dolor cuando su Hijo, el inocente, estaba sufriendo el castigo del pecado. Miren qué interesante.
esta separación de los poderes divinos nunca volverá a ocurrir a lo largo de la eternidad. ¿Qué sucedió en la cruz, hermanos? Jesús, la divinidad de Jesús en la cruz se separó del Padre. ¿Se dan de cuenta por qué el Padre se esconde? El Padre le dio la espalda a su Hijo. Estos poderes que existían por la eternidad, el Padre y el Hijo, se separaron en la cruz del Calvario. Hubo una separación. ¿De quién? Pregunto, ¿hubo una separación o no hubo una separación? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A un erudito? Entonces, ¿qué sucedió en la cruz, hermanos? Cuando Jesús murió en la cruz, su divinidad estuvo allí. Recuérdense, Jesús murió la primera muerte, porque de la segunda muerte nadie tiene regreso. Ahora, su divinidad, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio divino, no humano. Su divinidad pudo ver a través de los portales la segunda muerte, pero la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado. Cumplió el sacrificio. Su divinidad estaba, por decir así, la primera muerte estaba dormida. ¿Qué sucedió? Cuando el Padre, recuérdense que estaba en una prisión, Jesús se podía perder por la eternidad. Por eso Jesús le dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, no es que se está sacando un espíritu y se lo pone en las manos, sino que le está diciendo, yo soy tuyo ahora. En tus manos está mi destino. Si me quieres resucitar, me resucitas. Si no me resucitas, dejo de existir por toda la eternidad. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el Padre lo llama y le dice ¿cómo? A través de un ángel. Hijo, sal fuera. El Padre te llama. Entonces, ¿qué sucedió? El Padre liberó a Cristo y esa divinidad que estaba dormida, ¿qué hizo? Despertó. Y entonces sí podemos decir que en realidad el Padre le dio permiso para que Jesús, ¿qué? Es como si Eric, lo pongo de esta manera, si Eric está dormido y yo vengo y lo despierto, ¿quién lo despertó? Pero en esta ocasión yo le di vida, o sea, estaba dormido. Pero en Eric, ¿qué hizo? Se despertó por la vida que había en él. Eso sucedió con Jesús. El Padre lo llamó, el Padre lo libertó, le dijo, puedes salir, hijo. Y con el poder que había en Cristo, con la divinidad, porque Cristo es Hijo de Dios, ¿qué hizo? Volvió a despertar y ¿qué sucedió? Salió de la cruz, de la tumba. Y resucitó. Y hoy en día está ¿dónde? Ahora, mi pregunta es, ¿entiendes lo que sucedió en la cruz? ¿Entiendes la separación que hubo entre el Padre y el Hijo? ¿Por quién? ¿Entiendes el amor ahora? Vamos a estar de pie y vamos a orar. Sabe que el que muera en Cristo, hermanos, no tiene que pasar por esto, pero ¿sabes algo también? Al que me esté oyendo, escucha y medita bien. Esta separación, el impío muchas veces puede decir, nada, no importa, está bien, me pierdo y ya, me muero y ya. Pero el que no acepte a Cristo, la agonía que Cristo sufrió de separarse del Padre,
es una agonía que no es fácil. No es simplemente que mueres y ya. El que vaya a morir, que no acepte a Jesús como su Salvador personal, va a morir la segunda muerte, que es la separación eterna. Y es una agonía, hermanos, que tú y yo no tenemos en la mente. ¿Cuál es la agonía? De separarte de tu Creador. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque el sacrificio fue divino. No fue meramente un sacrificio humano. Ayúdanos a entender, Señor, verdaderamente lo que sucedió en la cruz. La separación, como dice acá, de los poderes. Dos personas que se amaban por la eternidad, que siempre estuvieron unidas por amor al ser humano que no merece perdón. Ese vínculo se rompió en la cruz del Calvario. Y el corazón del Padre fue desgarrado porque su Hijo fue separado de su pecho, de sus brazos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos ver un poquito de lo que sucedió allí en la cruz. Ayúdanos a aceptarlo como nuestro Salvador personal y que ese sacrificio pueda transformar nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.